Hola, nosotros somos el grupo 10. Yo soy Laura Mojica Yo soy Valentina Pérez. Y yo soy Daniela Millán. y hoy vamos a hablar del video de Bruce Chat. Pues personalmente a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me dejó pensando después de verlo fue el hecho de que él tenía como muy poco sentido de pertenencia y como siempre quería estar en lugares que no conociera y quería estar explorando porque en lo conocido como que le aburría. Y pues pienso que nosotros muchas veces perdemos oportunidades por el miedo del que pasará, por el miedo de lo no conocido. Y miren que él, pues, por ese mismo como falta de miedo, fue que encontró tantas cosas y creó tantas historias y conoció tantos lugares. Y me parece que uno debería también aplicar eso y como dejar ese miedo al lado, porque se cierran muchas como oportunidades en la vida. Sí, pues a mí me parece que, pues gracias a como ese tipo de personas que no tienen miedo, como él, como que muchos podemos conocer lo que pasó en momentos, eh, sí, como en momentos pasados. Y pues sí, como que gracias a ellos hemos logrado conocer la evolución y los cambios que han tenido los animales o algunos lugares. Entonces eso. Sí, yo creo que también es interesante ponernos a pensar que, digamos, la curiosidad y como el querer saber ha hecho como que podamos conocer también de muchas culturas. Digamos que nosotros vivimos como en una pequeña burbuja, como dentro de nuestra cultura y como sociedad y como un ecosistema muy cerrado, pero la curiosidad nos abre puertas como a entender también cómo viven otras personas o cómo se relaciona, cómo es su cultura, cómo también podemos encontrar estas diferencias que también siento que enriquecen un montón al mundo y también al conocimiento de la persona, como que la curiosidad y el querer explorar de, pues genera como una mente rica, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Valentina, porque pues si no fuera por personas así, como que no conoceríamos nada, ¿saben? Nosotros estaríamos encerrados y pues para tener empatía hay que conocer cómo viven las demás personas. Y con la empatía pues yo siento que es como una de las cosas más importantes que una persona puede tener. Sí, y bueno, también como que me parece chévere, o sea, que se notaba que él había encontrado como algo que lo llenaba, entonces me parece chévere encontrar algo que lo llene a uno y que lo haga también salirse a uno de las cuatro paredes en las que uno vive. Eso me parece pues chévere lo que él hizo. Pues también me parece interesante ver en el video al señor que estaba como, no me acuerdo en qué lugar, e iba con dos palitos y como que decía que la energía del lugar hacía que estos dos como que se cruzaran. Entonces él hablaba como, bueno, le preguntaban qué era, qué creía que era, y él decía que no sabía, o sea, que podía ser como las fuerzas magnéticas alrededor, pero pues que no sabía. Entonces me parece interesante cómo en algunos lugares se pueden ver ciertas energías, y me parece interesante lo que sucedió con esos palitos al él caminar, al él ir caminando. A mí también me pareció muy curioso eso. Y ahí volvemos como un poco a lo que decíamos antes, ¿verdad? Sin conocer como las demás cosas, nunca vamos a entender que cada lugar es diferente. Por ejemplo, mi casa es distinta a la de Daniela, mi casa es distinta a la de Valentina, y no sabemos cómo se va a sentir porque se sienten distintas energías. Si nunca nos abrimos y abrimos como nuestra mente, nunca vamos a poder ver qué se siente, cómo se ven, cómo, sí, como sentir con todos nuestros cinco sentidos esa experiencia de estar en distintos lugares. Sí, como que cada lugar, o sea, genera una experiencia distinta
y pues también de acuerdo a la persona, entonces sí. Sí, yo creo que también como las energías es algo que es muy presente como en esto, en ese tema de, de la curiosidad, como que siento que nace mucho de darle una razón de ser a las cosas o como creer en estas energías, es como un poco buscar una explicación o como que la mente va muchísimo más allá como de lo físico. Entonces también me parece muy interesante porque siento que en parte eso pasa mucho como en las sociedades, como en las religiones y en estas creencias, como que se guía mucho como por el espiritualismo y como em, las energías. Y esto es como por la curiosidad, por el entender y como por el darle una razón de ser como a la humanidad y como al porqué de las cosas, que siento que de cierto modo como esto también se ve representado como en la ciencia, como se muestra en el video, como en los territorios, en el espacio físico, como las personas, como también pues las personas que lo habitan, también cambian las energías de un lugar. Entonces también me parece muy interesante cómo cómo se maneja ese tema en el video, porque siento que es un tema muy rico, como muy, que se puede explorar de varias maneras. eh, y siento que va muy de la mano como con la sociedad y como con el ser humano. Bueno, sí, de una. Pues también me parece interesante ver algunas de las especies que mostraban en el documental y como que él no se conformaba con con los trozos o rastros que habían dejado alguno de estos, sino que, digamos, iba en busca de algo más allá y nombraban algo como si, o sea, él iba en búsqueda de algo como si fuera algo de ciencia ficción, entonces iba en búsqueda como de un vello de oro en el caso de un perezoso, entonces sí, como que es interesante que no se haya quedado en, no sé, en lo que veía o lo que le mostraban o los rastros que quedaban, sino como que iba sí, en búsqueda de algo mucho más, como que algo que le llenara también. Entonces, eso. Bueno, y eso fue todo por el video. Muchas gracias por verlo.